Hola, soy Ceci de Tiquitina Costura. Bienvenidos otra vez a un nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar a coser un babero como este. Es un babero que se llama festoneado. Tiene una forma muy original y otra cosa buena es que es reversible. Mira, tienes como dos baberos en uno. Te prometo que es muy fácil de hacer, en un rato lo vas a tener listo. Y antes de comenzar, si todavía no lo has hecho, pásate por el canal y suscríbete, así no te pierdes ninguno de nuestros próximos tutoriales. Ahora sí, vamos a coser. Vas a comenzar doblando la tela de forma que el revés quede hacia afuera y coloca el patrón así, haciendo coincidir el centro con el doblez de la tela. Con un rotulador para tela, una tiza, un bolígrafo borrable, lo que tengas, marca todo el contorno. Las marcas para colocar los botones a presión te recomiendo hacerlas después directamente sobre el derecho de la tela. Aquí con mi alfiletero cerdito, que ya sabes que lo amo, colocas algunos alfileres para sujetar bien las dos capas de tela. Y ahora corta justo sobre la línea que acabas de marcar. Ya se empieza a ver lo bonito que va a quedar. Tiene una forma que me parece muy especial. Ahora toma la segunda tela, que en mi caso utilicé esta tela preciosa gofrada, y coloca la pieza que acabas de cortar encima, con los derechos de las telas enfrentados. Sujeta las dos telas con algunos alfileres y marca una abertura de unos 3,5 centímetros, 4 centímetros. Esta abertura la vamos a utilizar después para darle la vuelta al babero. Ahora comienza a coser justo en una de las marcas, cose todo el contorno hasta llegar a la segunda marca, ahí frenas. Déjale un margen de costura de 1 centímetro más o menos. Ve ayudándote con las manos para ir moviendo bien la tela. Cuando llegues a las partes con más curvas o a los picos, deja la aguja clavada en la tela, levanta el prensatelas, giras la tela, vuelves a bajar el prensatelas y continúas cosiendo, y así lo vas haciendo a lo largo de todo el babero. Recuerda rematar bien al comienzo y al final de esta costura. Una vez terminado, recorta el margen de costura dejando muy poquita tela y teniendo mucho cuidado de no cortar la costura. Esto es muy importante. Esta tijera dentada o de zigzag es ideal para recortar todas las partes curvas. Yo la uso mucho, pero si no tienes una, puedes utilizar una tijera normal y hacer pequeños cortes en las zonas más curvas sin llegar nunca a la costura, como te dije. Y cuando llegues a la parte que hemos dejado sin coser, deja un margen de tela un poquito más grande. Y para que todas estas curvas queden todavía más bonitas al darle la vuelta, haz pequeños cortecitos en estas zonas más curvas. De esta forma, la tela se acomodará mucho mejor y el acabado te va a quedar más limpio. Con un poquito o mucha paciencia, asegúrate de sacar bien todas las curvas, todos los picos. Esto te puede llevar un ratito, pero hazlo que el resultado lo vale. Te puedes ayudar con los dedos o con alguna herramienta que tengas a mano, pero siempre con cuidado de no dañar la tela. Una vez lo tengas completamente del derecho, mete hacia adentro la tela de la abertura, procurando que quede alineada con el resto del borde. Sujeta la abertura con un par de alfileres y plancha muy bien todo el babero. Ahora cose un pespunte muy cerquita de todo el borde. Con esta costura vas a conseguir cerrar la abertura y además le vas a dar un acabado mucho más bonito y definido a todo el contorno. Y ya solo nos queda colocar los botones a presión para poder cerrar el babero. Si no tienes estos botones, puedes utilizar un pequeño trocito de velcro, por ejemplo, que también va fenomenal. Yo voy a utilizar estos botones de Prim que se colocan en 1 minuto con esta tenaza. Es súper fácil y rápido.
Y listo, ya tienes terminado este babero reversible. Como ves, es un proyecto muy fácil de coser, el resultado queda precioso. Además puedes combinar 2 telas diferentes y tener prácticamente 2 baberos en uno. Espero que te haya gustado mucho este tutorial y sobre todo que te animes a coserlo. Un besazo y nos vemos en el siguiente tutorial.